Vecinos. Muy buenas. ¿Tienen estampitas del cura Hidalgo? No, monografía nada más. De esas que usan los niños en la escuela para recortar, ¿no? Esta mera. Todos los años, cientos de miles de niños compran cosas como estas para recortarlas y pegarlas en sus cuadernos escolares. Este es el cura Hidalgo versión de masas. Es la herencia de una imagen. Solo que no era así. Esta imagen es falsa. Entonces, somos el único país del planeta que tiene un padre de la patria que no era así. Pero, curiosamente, Hidalgo tampoco era así, ni así, ni así, ni así, ni así. Entonces, ¿cómo era? ¿Y de dónde sale esta imagen que se repite con pequeñas variaciones? ¿De dónde demonios sale este padre de la patria falsificado? Porque Hidalgo en vida nunca fue retratado ni pintado. Nunca se dibujó su rostro, nunca fue pintado. Entonces, ¿de dónde y quién y por qué se inventó esta imagen? La museografía mexicana es una de las mejores del mundo, compadre. Y además es ecléctica a morir, pero juega re bien con las combinaciones. Es didáctica, lo cual es fundamental. Bien, volvemos sobre Hidalgo. De lo poco que sabemos del original, del Hidalgo original, es que tenía la nariz ganchuda. Y por lo tanto, rasgos mestizos, pero sigue sin corresponder al original. Un Hidalgo pintado en los 30, antes de Ramírez, más español y menos indígena, menos mestizo. Esta imagen de un autor anónimo me gusta. Recupera la nariz ganchuda, tiene un Hidalgo como más campirano, que además trae espada a su derecha y un sombrero jarano. Aquí está el O'Gorman original. O'Gorman crea un cura fuerte, pero sigue usando la misma retórica de esta especie de uniforme medio religioso, medio civil, y nuevamente le cambia el color de los ojos. Y el Hidalgo de Ramírez, no, este no es. Este es. La historia del Hidalgo de Ramírez es enloquecida. Piensen de repente, Maximiliano Castillo quiere una prosapia republicana que no tiene. Quiere identidad nacional, es el emperador de los mexicanos. Y le pide a Ramírez, el pintor de la corte, que haga un gran cuadro de Hidalgo. Solo que han pasado 50 años desde la muerte de Hidalgo. Hay un montón de rumores de dónde salió esta imagen de Hidalgo. Se dice que en la corte de Maximiliano había un botánico que era austriaco, que era de Luxemburgo, que era belga. Se dice que era un amigo de Ramírez, que era médico. O sea, dijo, órale, compadre, ven aquí que hoy eres el cura Hidalgo. Se inventaron a Hidalgo. Y a partir de esta invención se empieza a producir la reproducción. Pero la única huella es una estatua de imaginería, como de este tamaño, hecha por Terrazas, cuando Hidalgo pasa por Guadalajara. Misma que está en algún lugar de línea que todavía no hemos descubierto. ¿Aquí la tienen? No friegues. Llevo años buscándola. Aquí está. Esta es. La de Terrazas y la de Linati. Y la de Linati. Esa mera es. Solo la había visto en reproducciones, no sabía que estaban aquí. No hay más que buscar. ¡La encontramos! Véanlo. Nariz ganchuda, sombrero de media copa. ¿Sí? Entonces esto es todo lo que hay como punto de partida real. Pero ni siquiera Ramírez conocía esta estatua. Esta estatua estuvo perdida en museos regionales y locales durante mucho tiempo.
Linati, que es uno de los grabadores más brillantes que ha pasado por este país, hizo un Hidalgo extraño, mucho más indígena, gordito, regordito, pero lo inventó también, ¿sí? Bien, agárrate. Ramírez no solo se inventó un Hidalgo, inventó una manera de ver al padre de la patria, religioso, blandengue, desarmado, ¿sí? Cuando lo que tenemos es un cura a caballo convocando multitudes, llamando a la insurrección, diciendo a las comunidades indígenas: el viejo mundo se acabó, abriendo las puertas de las cárceles. Y en paralelo, ¿sí?, en el siglo XX empieza un fenómeno de descafeinamiento del padre de la patria. Y ese Hidalgo que hay que perder, ¿sí?, para recuperar al Hidalgo insurrecto. Según escribió Ignacio Ramírez, en medio de la guerra contra el Imperio francés de 1863, a fines de 1700 México era la Nueva España. Las danzas del andaluz, las fiestas idolátricas de las aldeas de Castilla, los ridículos trajes de la corte, la literatura de Góngora dominando el púlpito y el foro. Para ir a los cielos se pasaba por España. Pero el movimiento revolucionario no partió de las grandes ciudades de la Nueva España, México, Puebla y Veracruz, sino del centro del país: San Miguel el Grande, Santiago de Querétaro, Celaya y Guanajuato. ¿Qué tan lejos estamos de la historia? ¿Qué tanto nos la han alejado para que no nos la podamos apropiar, para que no la podamos hacer nuestra? La historia es no solo un problema de hechos sucedidos, también y sobre todo es un problema de identidades. Perdone, señora, el colegio de San Nicolás está aquí luego, ¿no? ¿Pero por dónde entramos? Por aquí. ¿Por Madero a la izquierda? Sí. Hecho. Gracias, muy amable. Hidalgo había pasado 27 años de su vida en instituciones educativas. Había sido rector de esta universidad, la Universidad de San Nicolás en Valladolid, lo que hoy es Morelia. Y no parecía tenerle demasiado respeto al mundo académico, de que, por cierto, sería expulsado. Aquí había estudiado y enseñado las cosas más variadas: teología, derecho canónico, pero también se había dado a sí mismo el dominio de 4 idiomas: español, latín desde luego, italiano, que le abría la puerta al contacto con el mundo del Renacimiento, y francés, que le abría la inmensa puerta hacia el pensamiento revolucionario que generaba la Revolución Francesa. Habla 3 lenguas indígenas, ¿sí? Habla tarasco, habla náhuatl, habla otomí. O sea que tienes a un cura que en el mundo del idioma, que es el mundo de la relación, el mundo del contacto, está conectándose con el pensamiento revolucionario por arriba y se está conectando con la sociedad miserable indígena por abajo. Y esto te va a explicar mucho mejor al personaje que todos los otros intentos de explicación de una evolución ideológico-política a partir de la influencia del pensamiento progresista, de los jesuitas, etc. Muy buenas, venimos a filmar, tenemos un permiso para el canal de historia. Taibo, Paco Ignacio Taibo. Hola, ¿qué tal? Una maravilla el estado de conservación que hay aquí en Morelia de los monumentos. Todo está limpio, todo está cuidado, da gusto. Sus pasos por la universidad van a crear conflicto, va a ser denunciado muchas veces ante tribunales inquisitoriales. Hidalgo llega a decir cosas como que la Biblia no debe, textual, que la Biblia no debe ser estudiada de rodillas sin devoción, porque hay que leerla con libertad de entendimiento. Es verdaderamente radical. Propone una lectura de la Biblia pasando por el sentido común. Esto le hubiera gustado. Un salón de clases con su nombre. En el año 1792, Miguel Hidalgo fue a dar a Colima, exilado de rectorías y cargos de Valladolid, por liberal y mujeriego, dirían las malas lenguas.
comenzaba a ir alguna serie de exilios que lo depositarían en la ruta de aquello que sería mucho más tarde la independencia. El hecho es que el hidalgo exilado de la universidad, expulsado de la universidad, condenado nuevamente a ser cura de pueblo, va a encontrar ahí otra cosa. Va a encontrar un enraizamiento profundo con las comunidades que se va a vincular con el pensamiento liberal y progresista que el personaje ha estado construyendo en un mundo novohispánico cerrado, asfixiado, terrible. Hecho, muchas gracias. Está muy bien. El centro de esta ciudad es bien bonito también. Este debe ser. Muy buenas. Danos chance de ver, de tomar imágenes aquí en la sala de la conspiración. Muy bien. Hola, Paco. Gusto de verte. Igualmente, un placer. En 1810, Querétaro va a ser el centro de una más de las conspiraciones independentistas que se están produciendo en la Nueva España. Es una conspiración que reúne ciudadanos progresistas sueltos en todo lo que llamarías el Bajío, la zona central de la República. El centro de la conspiración parecía estar en el Salón de los Domínguez, donde el pusilánime corregidor controlaba el radicalismo de su esposa, de Josefa. Muy en la periferia se encontraba un cura del pueblo, el de Dolores, Miguel Hidalgo. Hidalgo es muy reacio a participar. Tiene enormes dudas de si sumarse o no sumarse. Quizás sea la figura de Allende la que le resulte más atractiva, porque Allende va en serio. El problema es que la conspiración tal como está montada se va a desmoronar con una facilidad inmensa. De hecho, registrando los anales de las investigaciones policíacas de la época, hay no menos de 4 denuncias previas y hay infiltrados dentro del grupo conspirador. Este hombre que está aquí y del que se conservan poquísimas imágenes, es quizá una de las figuras más representativas del inicio del movimiento de la independencia y de la conspiración. Es uno de los conspiradores originales, Epigmenio González. Y tiene una historia trágica que hay que rescatar, man. Al tipo lo detienen, lo llevan a juicio. Toda la gente a la que están juzgando dice, no, yo iba pasando, no era cosa mía, no, yo no intervine. Y es el único que dice, sí, yo estaba por la independencia. Lo condenan, lo envían a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, desde la cárcel, vuelve a conspirar Epigmenio. Y lo descubren de nuevo y lo condenan a prisión de alta seguridad. Lo mandan al fuerte de San Diego en Acapulco. En las troneras del Fuente adquiere enfermedades, fiebres tercianas, queda torcido, mal hecho. Cuando Morelos llega a libertar Acapulco, los gachupines lo ponen en un barco y lo mandan a las Filipinas, donde lo condenan a trabajos forzados, a Epigmenio. En 21, cuando se conquista la independencia formalmente, dice, bueno, ya libérenme. Dice, no, el gobierno español no reconoce la independencia de México. Y lo deja 10 años más en la cárcel. Finalmente, mendigando, logra llegar a España, de España a México. Se presenta al principio de los años 30. Se presenta en Palacio Nacional y dice, buenos días, yo soy uno de los... ¿Quién es usted? Pues Epigmenio González, uno de los padres de la patria, el primer armero de la Revolución de Independencia. Le dicen, no, la lista de los padres de la patria ya está completa. Es Hidalgo, Morelos, Mina. Tú, a chingar a tu madre. Y lo corren a patadas de Palacio a Epigmenio. Termina siendo guía de un museo, bueno, oficio noble como el que más, en San Luis Potosí, donde afortunadamente lo descubre un periodista que recoge minuciosamente toda su historia y cuenta la historia del irreductible Epigmenio. Cuando todos los 16 de septiembre en este país se grita ¡viva Hidalgo! ¡Viva! ¿Sí? Nadie dice ¡viva Epigmenio! La lista de los padres de la patria siempre está incompleta.
Porque una revolución la hacen tipos como este. ¿Sí? Palacio de Gobierno aquí y acá, ¿verdad? Sí. Vine porque me acordé. Aquí presenté uno de mis primeros libros hace 1000 años. La conspiración se desmorona. Con las detenciones que hay en Querétaro, no dura nada. Entonces, sorprendente es en esos momentos el papel que va a jugar Hidalgo en el pequeño pueblo de Dolores. El envío del mensaje de la conspiradora, e incluso los que luego van a buscarlo, no van a decirle, organicemos el levantamiento, van a decirle, la conspiración se descubrió, huyamos. El capítulo queretano se cierra muy rápidamente. Y lo que va a suceder en Dolores es verdaderamente sorprendente. Ya nomás. Pedro Salmerón, ¿cómo estás? Hola, hermano. Bienvenido a Guanajuato. Sí. La tierra del más inverosímil de los revolucionarios, ¿no? Venimos en plan de guerra, colega. Porque estamos contando la versión no autorizada y absolutamente hereje de Hidalgo. ¿Hay otra? Bueno, lo malo es que sí hay, ¿no? Vamos a La de contar. los historiadores de derecha, que están desatados, mano. Allende llega a Dolores. Uno encuentra al cura, lo encuentra en casa de un gachupín, además muy antiindependentista. Está Hidalgo simulando y se vienen para acá, para la casa de Hidalgo, y están conversando. No hay registro de esas conversaciones. En la noche, simulando la normalidad, se van a una fiesta, juegan a las cartas, Hidalgo con su habitual costumbre, y además pide prestado 200 pesos, mismos que no devolverá porque entra en la vorágine. Entonces estamos en 15 de septiembre. Vuelven a dormir en esta casa y entre 12 de la noche y 2 de la madrugada se recibe la noticia de que la conspiración está desmoronada. Los rumores se convierten en certeza, ¿no? Y que van por ellos. Y entonces Hidalgo los invita a tomar un chocolate para serenarse. Siempre las chocolateadas aparecen en el centro de esta historia. Y es el momento clave, el momento en el que Hidalgo y Allende, ¿no? Conversando con Allende, esa va a ser la clave, se produce la frase clave que dice: señores, las cartas están jugadas, vamos a coger gachupines. Y entonces se supone que se produce la primera gran arenga de 30, 40 personas. Curiosamente hay varios testimonios que dicen que le hace desde el balcón, pero viendo la casa ves que no hay balcón. La arenga tiene que haberse producido en este patio. Entonces la falsa memoria de los que lo vivieron le atribuye un balcón inexistente a Hidalgo. Desde aquí empieza a producirse la toma del poder en el pequeño pueblo de Dolores. Este grupo de 40 personas, 40... Vamos a contarlos, pues. La historia es historia. 54, 55, 56. Entonces estas 56 personas toman la ciudad de Dolores. La insurrección ya empezó. Y es la transmutación de Hidalgo, del cura de pueblo en el dirigente de una revolución armada. Hasta aquí viene jalando Allende. ¿Sí? Hasta aquí Allende era la cabeza. Allende, evidentemente, inmediatamente su red de militares se va a sumar al proceso y va a ser clave. Sin ellos, la insurrección hubiera fracasado. De aquí Hidalgo sale hacia la parroquia, ya convertido en el jefe. Sí. ¿Sí? Y ahí es el gran momento simbólico, ¿no? Hidalgo vaciaba las cárceles a su paso. Ordenaba que se abrieran las puertas y decía cosas como: hijos míos, estáis libres. O no decía nada y simplemente le ordenaba a sus fuerzas que consiguieran las llaves o tumbaran el portón. Las leyes que los habían metido presos
eran leyes del enemigo que castigaban al pobre. En el cura hay una voluntad de insurrección desde abajo, de conmoción desde las raíces de su sociedad, que se expresa en el ejército que está formando. Y para ese momento, increíblemente, Allende pasa a un segundo término. Sí, esta es la zona de Hidalgo. Los 30 complotados que vienen avanzando con él son sus gentes. El padre Valleza, su amigo y compañero, detiene al chismoso cura que le manda mensajes a la Inquisición. Y entonces, 5 de la madrugada del día 16 de septiembre, alguien llamado el cojo Galván, o el zurdo Galván, a lo mejor era porque era cojo y zurdo, sí, toca las campanas. Y está llamando a la misa de domingo, es un domingo. Se reúnen unas 300 personas, entre ellos los complotados, y desde el atrio de la iglesia, Hidalgo llama a la insurrección. Y desde ahí, aquí lanza el grito. ¿Te imaginas a este cura de pueblo que repentinamente se vuelve dirigente de una revolución? Y empieza a sumarse más gente, porque empieza a llegar gente de las rancherías a la primera misa de domingo, donde Hidalgo lanza el grito y repite la frase que dijo en la casa de vamos a coger gachupines. Ese es el inicio del movimiento revolucionario. Y de aquí salen a San Miguel por aquella salida, ¿no? Esto sí es una representación coherente. Así sí se celebra. Esto se parece más al cura Hidalgo. Este espíritu festivo, ¿no? De incorporar la historia a la vida diaria. La historia tradicional recoge el discurso del primer Hidalgo. Y el discurso del primer Hidalgo es un discurso de, bueno, dadas las condiciones de España, donde hay una situación de irregularidad monárquica, nosotros apoyamos a Fernando VII. Ese discurso es un discurso de pico, porque en la realidad, a los sectores a los que está tocando, el discurso que les lanza es otro. Es un discurso de cambiemos el mundo. Ciudad que llega, abre la puerta de la cárcel. Y el mismo mensaje, hijos míos, su justicia, la del poder, no es nuestra justicia. A las comunidades indígenas les habla en lengua. ¿Qué les dice? No, mire, Fernando VII no. Les dice, se acabó la esclavitud, saquee y saquea. Abre las trojes de las haciendas, reparten maíz, saquean de ganado. Es una turba hambreada durante siglos, ¿no? Que se lanza a tomar los caminos, pues se comen las vacas. Por primera vez en su vida comen vaca. Pues sí, entonces la revolución. Y la revolución empieza en dolor, es cierto, pero el segundo capítulo se va a producir en esta pequeña ciudad de San Miguel. Qué curioso. En una placa de fin de siglo va a llamar a Hidalgo el ínclito anciano, don Miguel Hidalgo, que corresponde bastante a la visión de época. Hidalgo es, en el momento del motín, un hombre viejo, no es un joven. Yo creo que son las dos grandes figuras del primer momento de la Revolución de Independencia. Serán Hidalgo el que tome la decisión de pasar a la lucha armada y Allende el que sostendrá la decisión. Allende es un personaje. Yo creo que además es un personaje poco tratado por la historia mexicana. Siempre la sombra de Hidalgo va a pesar por encima de él. Un militar que decidió que el ejército está al servicio del pueblo y no a la inversa. En San Miguel, curas imperialistas recorrían las calles con sables y pistolón llamando al pueblo a armarse sin que la plebe les hiciera caso. Los gachupines de la ciudad y las cercanías que se habían concentrado allí repartían armas a los dependientes de comercio. De poco les valió. Los insurrectos los barrieron. Da una idea del tipo de insurrección que va construyendo Hidalgo. Por un lado, el que 40 de los 50 curas de este pueblo, de San Miguel, se hayan sumado al movimiento. Pero por otro, que cuando sale de aquí no va a Querétaro, no va buscando las ciudades. Va a Chamacuero, va a Celaya finalmente, va levantando el campo.
Va levantando a la gente, a los peones. Va levantando. Los peones, los indios, los rancheros. Y eso es lo que lo hace apasionante a Hidalgo como personaje. Hidalgo decide, en los primeros instantes de la insurrección, El mismo 16 de septiembre. venir a Totonilco. Y viene directamente hacia un gran lienzo que hay en la pared de madera, donde hay una Virgen de Guadalupe muy morena. Entonces, despliegan el lienzo de madera, lo quitan de la pared, lo arrancan, le meten una cruceta en la parte de atrás de madera, pesa mucho, y un grupo de los indios que viene en el ejército de Hidalgo se van turnando para cargarle. ¿Por qué Hidalgo decide abanderar el naciente ejército de la insurrección popular con una Virgen de Guadalupe? Está claro, quiere una Virgen morena para dirigir el movimiento. Una virgen indígena. Una Virgen indígena. Esta capilla se terminó 12 o 13 años antes de que el cura Hidalgo pasara por aquí a recoger el estandarte. Y era un santuario muy potente para los indígenas de la región. Hombre, estaba canijo. Sí, estaba canijo, sí es cierto. Don Cosme, bueno verlo. Nos vemos al rato. La vida nos trae de un lado para otro. Por razones de estética tradicional se volvería un estandarte de tela que le permite a Hidalgo aparecer en las imágenes cargándolos. Pero no hay tal. El ejército insurgente ya tenía bandera, una virgen morena, la Virgen de los Indios. Según las crónicas, iba adelante el lienzo de la Virgen portado por un grupo de indios. Luego a caballo el generalísimo Hidalgo, Ignacio Allende y su Estado Mayor. Tras ellos, la banda de los dragones de San Miguel tocando marchas. Luego de un apretado caos, los soldados que habían desertado para sumarse a la insurrección de Guanajuato, Celaya y San Miguel, mezclados con grupos de rancheros a caballo y luego la plebe. Indígenas con taparrabos o con timna, con palos, piedras, hondas y muy pocas lanzas. Algunos tambores que no paraban de sonar y mujeres y niños que se habían sumado. El gran reto para el ejército de Hidalgo, a tan solo 6 días de iniciarse la insurrección, ¿no? ¿Su primera prueba de veras? Sí, es esto. Los conspiradores en Guanajuato han sido desarticulados, en un depósito de granos se fortalecen, colocados sobre un altozano, tienen una reserva de fusiles, en una azotea con 50, 60 tiradores, más las troneras. ¿Quién coño se acerca a esto? El ejército de Hidalgo no trae artillería. Con piedra con honda o con piedra a mano, necesitas 20, 30 metros para acercarte, ¿sí? Y esto significa poner el cuerpo por delante. El hecho es que las primeras confrontaciones son sangre para el ejército popular que viene dirigiendo Hidalgo. Sangre sin posibilidad. Los testimonios de los que estaban con Hidalgo cuentan que el cielo se ensombreció de la pedriza, empezó a volar hacia la loma. El combate sigue a lo largo de todo el día. Hidalgo recorre otras partes de la ciudad. Y se dice que un minero de Guanajuato, del barrio de Mellado, llamado el Pípila, le propone quemar la puerta para que la luz de gente pueda irrumpir dentro del edificio. Y él, este minero de Mellado, o varios, porque al final la crónica nos registra si es uno o más, se ponen una losa en la espalda para cubrirse de las balas y se arriman a la puerta con un bote de brea, manchan la puerta de brea y la encienden. ¿Qué es esta puerta? Por algo Hidalgo simbólicamente la señala. Está señalando. ¿Será, Pedro, el impacto de bala original? ¿Se va a haber conservado? Porque está cacariza de impacto de bala. Sí, porque aquí nunca volvió a haber combates. Curiosamente, es exitoso el incendio de la puerta. Y al lograrlo,
el alud irrumpe y se produce la matazón. Guanajuato queda en manos de la revolución. Después de los combates, Hidalgo da orden de que no haya saqueo. Y sin embargo se produce un momento extraño que rescata maravillosamente Villoro en una de sus crónicas, que es un oficial de Allende descubre a un grupo de indios bajándole los pantalones a los soldados españoles. Y entonces está cerca de decirles, el cura dijo que no haya saqueo. Le dicen, no es saqueo. No le estamos robando nada. No le estamos robando. Estamos viendo si tienen rabo. O sea, les dan la vuelta para verles el culo y a ver si tienen rabo. Y el argumento es porque son el diablo. Entonces estamos viendo si son el diablo. Representación terrible del bien y el mal, ¿sí? Te da clara idea de cómo el mundo indígena ve el dominio novohispánico, ¿sí? Solo si entiendes el bien y el mal así, atacas a pedradas este edificio. ¿Te atreves a entrarle a pedradas a un edificio como este? ¿Te imaginas los torrentes de gente bajando por estos callejones, no? ¿Y a pedrada? A pedrada. A pedrada. Juan José de los Reyes, minero de Mellado, llamado el Pípila, lo trataron de eliminar de los libros de historia. Los historiadores neoconservadores dijeron que no había existido. Bueno, hay 1001 pruebas de su existencia. Y en la estatua que se hace al final del periodo de Lázaro Cárdenas y que domina espléndidamente Guanajuato, hay un texto que puede leerse claramente, dice, y que a mí me parece muy significativo. Dice, aún hay otras alhóndigas por incendiar. Y es significativo que sea un texto colocado en la época cardenista y que esté dominando esta ciudad. Y que siga siendo válido hoy después de tantos años. Y desde aquí se ve lo que significa la alhóndiga como fortaleza. ¿Qué fortín? Qué bonita ciudad, maldita sea, ¿no? Oiga, ¿para dónde fue la batalla del Monte de las Cruces? Allá adelante, sí. ¿Y por dónde subimos? Todo lo que es así derecho y a la izquierda. Gracias, muy amable. La horda de Hidalgo había venido bajando desde el valle de Toluca, levantando comunidades. Y llega a un lugar que se llama Monte de las Cruces. El ejército realista que sale de la Ciudad de México para pararlos, verdaderamente en momentos en que la ciudad virreinal está aterrorizada, es un ejército pequeño pero muy compacto. Lo dirige un brigadier de apellido Trujillo, unos 3000 hombres a lo más. Son soldados coloniales que han tenido experiencia militar. La ciudad virreinal está aterrorizada. Es un ejército pequeño pero muy compacto. Lo dirige un brigadier de apellido Trujillo, unos 3000 hombres a lo más. Son soldados coloniales que han tenido experiencia militar, bien organizados, bien armados, con artillería. Y entonces, el punto de choque se va a dar accidentalmente aquí, en este valle. Y a las 11 de la mañana del día siguiente se producen los primeros choques. Un grupo grande de indígenas con palos y piedras va de frente contra las tropas de Trujillo. Y la clave era llegar al cuerpo a cuerpo, porque mientras estuvieran devolviéndoles metralla y no los dejaran arrimarse, el cuchillo o el tranchete de los mineros de Guanajuato poco podía lograr. Finalmente, la tenacidad y el una y otra vez cargar contra ellos logra flanquearlos y destruye al ejército de Trujillo. Trujillo se replega hacia la Ciudad de México a caballo y cuando cuenta lo que trae con él, trae 50 hombres de los 3000 que puso en batalla. Sin embargo, el Monte de las Cruces llena repleto de cadáveres de insurgentes. Es una batalla costosísima en términos de vidas humanas.
Las hogueras de un ejército de 100.000 hombres y mujeres, la mayoría indios, armados de palos, piedras, cuchillos, arcos y flechas, machetes mal afilados, hondas, arden en la noche. Se dice que su resplandor puede ser visto desde la Ciudad de México. Hidalgo está a punto de cumplir con su promesa de llegar al Zócalo y hacer suyo el Palacio Virreinal, y luego irle a pedir cuentas al Tribunal de la Santa Inquisición. El pánico cunde en la ciudad. Se dice que Hidalgo llegará el 2 de noviembre. La capital de la Nueva España, de 150.000 habitantes, se sabe condenada. Pero no todos. En algunos barrios populares, los pobres afilan los cuchillos. Hidalgo envía una comisión al virrey pidiendo la rendición. Luego se retira a soñar en vela cómo puede ser la terrible victoria. Han pasado 200 años y seguimos los historiadores preguntándonos con qué sueña Hidalgo esa noche y por qué al día siguiente, a pesar de que el virrey rechaza la rendición, no decide bajar sobre la Ciudad de México. No saben a poco las explicaciones de que, bueno, Calleja venía desde San Luis Potosí con un ejército muy potente. No, más bien Hidalgo decide no tomar la Ciudad de México. Y probablemente lo decida porque tiene miedo al caos y al saqueo. Porque el ejército que tiene no es un ejército. Y la decisión es una decisión trágica porque le hubiera ahorrado a la Nueva España 10 años de guerra civil. Y desde aquí se retira. Tras el misterioso retroceso a las puertas de la Ciudad de México, se inicia una extrañísima marcha hacia el norte que lo lleva a Guadalajara y al decreto de abolición de la esclavitud, que es la obra angular del Hidalgo revolucionario, ¿no? Solamente existen decretos de abolición de la esclavitud en Haití y en México con Hidalgo, y lo convierte en piedra angular de la independencia, abolir la esclavitud. Y la batalla de Puente Calderón, que pierde el retroceso hacia el norte hasta su captura en Baján, en lo que hoy sería Coahuila. De ahí, capturado, va a ser transportado a Chihuahua, donde se inicia el calvario del personaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pues? ¿Qué pues, mano? Hemos incorporado a este documental a nuestro experto en chihuahuosidades, Jesús Vargas. Chihuahueneidades. Ajá. Que se hizo en 1960 y la última está presente ahí ¿Qué tal? Mucho gusto. para filmar ahí el Calabozo de Hidalgo. En general, sí. ¿Y el calabozo aquí? Hidalgo, capturado en Chihuahua, va a pasar varios meses sometido a un doble juicio. Por un lado, las autoridades religiosas tienen que desposeerlo de su categoría de sacerdote para poder permitir que sea juzgado fuera del fuero religioso por el Estado novohispánico y condenado a muerte. Pero van a ser meses, y en esos meses van a producir historias extrañas, entre ellas la llamada confesión de Hidalgo. Hidalgo a un par de dominicos mandados ex profeso para que levanten un acta y lo someten a un larguísimo interrogatorio que dura varios días y en el cual supuestamente Hidalgo se retracta. Pero bueno, hay algunos elementos que hay que reflexionar sobre ellos. Primero, es un hombre derrotado. Primero, es un hombre condenado a muerte, que sabe que lo van a matar. Y segundo, ¿quién estaba ahí para decir si lo que les dijo estos dos dominicos es lo que ellos anotaron en el papel? O si hubo manipulación. De tal manera que la confesión hay que tomarla con los alfileres de la navaja de la duda.
y ver al personaje. Aún así, aunque la confesión fuera totalmente cierta, yo creo que el personaje no desmerece en lo más mínimo. Lo que hemos venido siguiendo a lo largo de esta historia te da la idea del cura rebelde que quiso cambiar profundamente una sociedad. 15 años después, 16 años después de la muerte de Hidalgo, en Chihuahua surge una figura como la de José Fernando Ramírez, que inicia una junta de chihuahuenses para recordar a Hidalgo. Y no hay absolutamente ningún testimonio, ninguna voz que hable del arrepentimiento de Hidalgo. O sea, ni los carceleros, ni la gente que lo venía a atender, no hay absolutamente un solo rasgo donde se diga Hidalgo en los últimos momentos de su vida se arrepintió. Y además, como dicen la gente aquí, alguien que está arrepintiéndose de ese tamaño no le escribe versos a sus carceleros. Esos versos tan sencillos y a la vez tan bonitos que están acá en una placa afuera de este mismo recinto, ¿no? Me perdonan, pero los historiadores que hablaron de la vida de Hidalgo nos mostraron a un Hidalgo totalmente artificial. Creo que le tenían miedo a decir que Hidalgo era un liberal, que Hidalgo tenía hijos, que Hidalgo era un revolucionario. El preso se encontraba en el cuartito número 1 del hospital. Cuando al amanecer le llevaron el chocolate de desayuno, se quejó de la cantidad de leche que le daban. No porque me vayan a matar, tienen que reducirme la ración. El reloj de los tambores señaló el inicio de la ejecución. 1 millar de soldados cubría el exterior desplegado en la plaza de los ejercicios. En el interior hacían guardia otros 200. La población no había salido a las calles. Las campanas de las iglesias repicaban. Lo condujeron hasta el corral del hospital, repartió unos dulces entre los soldados que lo iban a fusilar. Caminó solo hasta el banquillo que había en el arco. Ahí se produjo un altercado porque querían hacerlo sentarse de espaldas. Logró convencerlos de que lo mataran de frente. Lo ataron a un palo, una vez sentado en el banquito, y lo vendaron. Colocó la mano derecha sobre el corazón, como le había advertido a los soldados, para que no fallaran la puntería. Situados a 4 en fondo, los 12 soldados del pelotón de fusilamiento recibieron la orden de fuego. La primera cuarteta, a tan solo 4 pasos del hombre, hizo fuego. Fallaron todos, produciendo tan solo heridas en el estómago. La venda se ladeó y el hombre se les quedó mirando. El oficial a cargo, un tal Armendáriz, ordenó a la segunda fila que disparara. Le destrozaron el estómago. El oficial recordaba años más tarde que los soldados temblaban como azogados. Tenían orden de disparar al corazón, pero también tenían miedo. La tercera fila no hizo blanco. Y entonces el teniente, desesperado, ordenó a 2 soldados que dispararan poniendo la boca de los fusiles sobre el corazón de Hidalgo. Así murió Miguel Hidalgo en la ciudad de Chihuahua. Paco, felicidades y Muchas gracias, hermano, me da gusto verlo. Por órdenes del brigadier Calleja, las cabezas cortadas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron traídas a Guanajuato. Un herrero llamado Modesto Ramírez o Modesto Jiménez construyó unas jaulas donde se depositaron la cabeza. Se colocó una en cada una de las 4 esquinas del edificio para que ahí se pudrieran al sol y la gente pudiera verlas. 10 años estuvieron aquí las cabezas cortadas. Hidalgo se queda en la memoria colectiva, a pesar de las distorsiones respecto a su imagen, a pesar del descafeinamiento y lo light con lo que han querido retratarlo y reconvertirlo las versiones conservadoras de la historia y quitarle la fuerza del proyecto revolucionario de este cura maravilloso que inició la independencia de México. Al paso de los años me he encontrado a gente aquí en Guanajuato, paseantes de la Alhóndiga, que sostienen que en las noches sin luna los ojos insomnes de Miguel Hidalgo lo siguen observando.
México.